Hola, soy María Angélica Zambrano, profesora de arte y artesana en telar mapuche. Hoy les quiero enseñar dos técnicas. Una que es ajedrez y la otra que es diseño horizontal, ambos por urdiembre. Para esto, ¿qué necesitamos? Variedad de lanas. Necesitamos un ñereo, un tonón, una tijera y por supuesto el telar. Ahora yo los invito que comencemos a tejer. Bueno, ahora vamos a preparar la urdiembre del diseño horizontal. Para partir tenemos que tener dos colores. Vamos a seleccionar el rojo y vamos al verde, rojo con verde. Para esto tenemos que tomar la medida del telar, del alto del telar del que yo quiera hacer, y le doy un poquitito más a ambos lados para los nudos, porque debo ir agregando el otro color. Y corto, ¿ya? Y esto lo repito todas las veces que yo quiera, dependiendo del ancho que le quiera dar a mi telar. Yo tengo las hebritas cortadas de un color. Pues bien, ahora cortaré el otro color, que en este caso es verde, y hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Vamos a hacer una muestra, porque tenemos que ir agregando el otro color. Vamos a amarrar abajo, le hacemos un nudito, ¿ya? Bien apretado para que no se nos vaya a correr. Ahora subimos en forma de 8, siempre pasando por el centro, corto la lana, ahí, y comienzo a añadir las tiritas que yo corté. ¿Se fijan? Va a ser la primera, el rojo. Y voy con un nudo, ¿cierto? Común y corriente, ¿ya? Ahí, amarro, ¿ya? Y voy tirando acá. ¿Se fijan? Ahí voy. Y ahora abajo hago exactamente lo mismo, pero yo lo voy a hacer con el verde que corté. Entonces, la urdiembre superior me queda de un color y la urdiembre inferior me queda del otro color. ¿Se fijan? Si yo paso la mano acá, me van a quedar las dos rojas adelante y las dos atrás verde. Y así voy y le doy el ancho que yo estime conveniente. Y acá tenemos entonces la urdiembre de diseño horizontal, donde el verde queda arriba y el rojo queda abajo. ¿Se fijan? Por eso va quedando así en línea, lo que ustedes ven acá. ¿Ven? Ahí va. Bueno, acá tenemos nosotros el diseño de ajedrez. El diseño de ajedrez se hace igual que el horizontal, pero en el horizontal eran toda la urdiembre superior de un color y la inferior de otro color. Acá se van cambiando cada 4. Si ustedes se fijan, tenemos 4 verdes y abajo 4 rojas. Después tenemos 4 rojas, abajo 4 verdes. O sea, se van cambiando, cada 4 se van cambiando. ¿Para qué? Para que me vayan formando los cuadraditos. Entonces aquí ya la tenemos listo para tejer. Y después viene el tomado de hebra, como lo vamos a explicar más adelante, y el tejido, porque todo el tejido es igual. Lo único que va cambiando para cada uno de los diseños es la urdiembre, y esto es lo importante. Como los diseños son de urdiembre, yo les voy a enseñar ahora a tomar las hebras, ¿ya? Y aquí yo hice una argollita donde cabe mi mano y luego voy pasando hebra por hebra hasta terminar completamente todo. Y cuando nosotros entramos a terminar, ahí, ¿se fijan? Ahí, yo debo dar un largo más ahí, un largo más y corto. Buscando, lo corto. ¿Ya? Al cortarlo, miren lo que hago. Coloco el tonón. Coloco acá el tonón, pasa, ahí, tomando la argolla, pasa el tonón. Entonces aquí yo lo amarro de tal manera que esto no se me vaya a salir, porque si se sale, los hilos se enredan, así que esto no puede salir. Y aquí le hago solamente un nudito para sujetarlo, nada más que eso, nada más. Y al inicio, miren, como yo tenía el tonón, entonces acá
sujeto solamente esto acá, fíjense, se sujeta, que tenga el mismo largo y se amarra. Y ahora yo les voy a decir que estamos listos para comenzar a tejer. ¿Por qué? Porque ahora yo saco el guireo, hago el cruce, miren cómo hago el cruce, los hilos, ven, ahí, fíjese, ahí ven, ¿se fijan? Y el cruce va hacia abajo. Entonces yo paso el guireo de un lado a otro y ahí estamos listos para tejer. Entonces yo digo, ¿qué color voy a colocar de trama? Que es lo que va en forma horizontal de un lado a otro. Puedo utilizar el rojo, puedo utilizar, yo creo que el rojo vamos a utilizarlo porque acá tenemos rojo, allá tenemos rojo y no se van a ver los bordes. Ahí paso mi dedito al otro lado y acá el mireo que me permite apretar. ¿Se fijan cómo va quedando? ¿Ya? Entonces, aquí tengo el hilo, lo paso nuevamente para allá. Fíjense, ahí, retiro y nuevamente abro. Y de eso se trata, ¿no? Si todo el problema que puedan tener, si es que llegan a tener, va a ser solamente en la ubicación de los hilos. En los bordes siempre usted tiene que tratar de estirar bien esto ahí, que le dé el ancho, cosa que no se enangoste. Esto no se puede ir enangostando, siempre va a tener el mismo ancho de allá. Entonces para eso tiene que colocar bien el hilo. Ahora, cuando el hilo, ¿yo por qué puse este corto? Para que cuando usted sepa, ¿cierto? Yo voy a añadir, siempre voy a sacar el hilo en el mismo tono rojo y parto con otro hilo en el rojo un poquitito más atrás. Entonces no se hacen nudos. Queda ahí. Después eso se corta. ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Aquí llegamos prácticamente al final. Entonces, ahora vamos a dejar acá el tonón, retiramos y aquí se unen los hilos y comienza el remate. Y para rematar, ya, yo tengo que tomar acá esta misma medida del alto del telar, corto, ya, corto, y ahora me queda para comenzar a rematar. ¿Cómo remato? Voy mezclando ahí 4 o 5 hebras y le voy haciendo una cadenita. ¿Se fijan? Ahí. Luego separo, vuelvo a tomar 4 o 5 hebras y hago exactamente lo mismo hasta llegar al final. ¿Se fijan? Ahí va quedando. Vuelvo a tomar, ahí estamos llegando al final. Este es el último, cerramos, ¿se fijan? Y se toma este mismo largo, se corta, ¿ya? Y luego ahora comenzamos nosotros a bajar esto, ahí, ¿ven? Y ahí queda, ¿se fijan? Sin no se notan las añadiduras de la lana para nada y queda parejito en ambos lados, ¿se dan cuenta? Bueno. Entonces ahora uno le coloca el flequillo que quiere y queda esto de adorno. Y aquí tenemos el trabajo terminado, horizontal, ajedrez. Y los invito, vayan a tejer.